Para los animales como para los seres humanos, la vida es lo más valioso. Hoy no nos parece una idea extraordinaria, pero hace siglos o milenios hubo pensadores que estaban convencidos de que los humanos somos una pieza más en el rompecabezas de la vida y que la misión de los hombres es respetar a todos los seres vivos. En la actualidad, las investigaciones en torno al genoma humano nos han revelado que, con muchas especies, compartimos un sistema nervioso central y con ello la capacidad de sentir placer y dolor. A partir de esta realidad surge una pregunta fundamental. ¿Tienen los animales los mismos derechos que los seres humanos? Derecho a la vida, a no ser torturados, a su libertad, a no ser tratados como objetos. Y si es así, ¿podremos asumir la responsabilidad que nos corresponde hacia ellos? Esto es lo que pensaba uno de los hombres más prodigiosos de la historia, Leonardo da Vinci. Estamos al final del siglo XV. La humanidad cambia vertiginosamente. No debe haber sido fácil llegar a la conclusión de que el hombre no dependía más de la voluntad de Dios y que la vida, el respeto a cualquier manifestación de vida, debe ser el centro del universo. Leonardo da Vinci, el genio de genios, fue uno de los primeros en comprender la nueva realidad. Era común verlo pasear por los mercados de Florencia, compraba víveres y de pronto adquiría alguna ave, no para cocinarla sino para liberarla del cautiverio. La gente se extrañaba de que el sabio soltara las aves para que volaran por el cielo, mientras llenaba sus canastos con gran variedad de especias, verduras, frutas y legumbres. Ignoraban que era un cocinero magnífico que rechazaba comer animales. No se alimentaba de nada que sangrara ni se permitía dañar a ninguna criatura. Es cierto, Dios había dejado de ser el centro del universo, pero con su conducta, Leonardo se había acercado más a él. Llegará un tiempo, anotó en sus cuadernos, en que los seres humanos se contentarán con una alimentación vegetal, y entonces matar a un animal será considerado un delito, como matar a un hombre. Ese día, la civilización habrá avanzado. Instinto Animal surge de la necesidad de compartir reflexiones como esta de Da Vinci con ustedes, a partir de nuestro vínculo con los animales. Este no es un programa de mascotas, vida silvestre, activistas enojados o animales asombrosos. Todos los animales lo son. Bueno, sí, lo vamos a descubrir desde la literatura, el pensamiento, la filosofía, el arte, la música, la política, la imaginación. Y sobre todo, desde nuestra vida cotidiana. Bienvenidos a Instinto Animal. Me da mucho gusto presentar al padrino de nuestro programa, Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, quien en este segmento Pez en el Agua nos habla de su vida personal. Hola, soy Rubén Albarrán de Café Tacuba. Sigue tu instinto animal. ¿Cómo vas descubriendo todo este mundo de la defensa de los animales, de los derechos de los animales? Bueno, yo pienso como a los 16, 17 años que vi un documental sobre los rastros en México. Y bueno, me impactó, ¿no? Así por la crueldad con la que matan a los animales. Y a partir de ahí como que comencé a dejar las carnes. Dejé el cerdo, después dejé la res, el pollo, el pescado, los mariscos, y así ha sido mi proceso. Cuando tienes información dices, ¡oh, qué terrible!, ¿no? Porque te pueden servir un filete, ¿no?, en tu mesa, y desgraciadamente pues para quien lo come ya es un objeto. Pero si te enteras de todo lo que sucede a partir de ese filete, ¿no?, pues el sufrimiento del animal, el sufrimiento de los trabajadores, o la explotación de los trabajadores, la explotación del entorno donde estos animales pastan, la forma en que viven. Entonces como que ya ahí empieza a tomar un peso, ¿no? Ese objeto empieza a tomar un peso y le empiezas a ver ojos y patas, ¿no? Claro. Y dices, ¡ay, sí me lo voy a comer! Es muy cultural, ¿no? Esto de ser carnívoro. Siento que muchas veces pues es más la combinación de los sabores, de los condimentos, claro, que la misma base del platillo. Y las asociaciones que hacemos, ¿no? De un platillo determinado me recuerda las reuniones familiares o lo que mi abuelita nos cocinaba cuando éramos niños y nos quedamos muy aferrados a eso. Sí.
clásico que te enfermabas y tu mamá te hacía tu caldo de pollito, ¿no? Entonces, ay, que te sientes un poquito mal, dices, ay, quiero que mi caldo de pollito, sí, ¿no? sí. Pero en realidad, pues son puras hormonas, ¿no? Y está gachísimo ese caldo, ¿no? Así, ¿Tú crees que hay un cambio en los niños, en los jóvenes? Yo creo que sí, yo creo que las nuevas generaciones, pues eso, tienen muchísima más información, ¿no? Y creo que eso es lo importante de programas como el de ustedes. ¿A ti qué te pasó con esta campaña, por ejemplo? ¿Qué te decían luego tus fans o qué comentarios te hicieron? ¿Has que has realizado? Me decían, ay, qué bárbaro, hasta te encueras por los animales, ¿no? Me decían, pues sí, o sea, pues ya saben que yo puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues cuando la gente de Animal Naturalist me invitó a hacer esta campaña, le dije, claro, ¿no? Porque pues es lo mínimo que siento que puedo hacer, ¿no? Utilizar el poder de convocatoria que como personaje público puedo tener. Aparte me pareció muy gracioso, ¿no? Hacerlo. Claro, y era buen lema, ¿no? La revolución animal. La revolución Esta idea animal, de la ¿no? desnudez, a veces el vestirnos, el ataviarnos tanto nos separa mucho de los animales. Y en realidad somos también animales, Claro. somos animales humanos, pero esta idea de la desnudez nos hace más semejantes a los animales, ¿no? Nos deja vulnerables, como ellos Claro. están ante nosotros. Entonces creo que sí, y es una revolución moral, ¿no? Incluir a los animales, otorgarles o concederles derechos es una verdadera revolución moral. Entonces, tú eres un personaje revolucionario, esta es la revolución que nos faltaba enarbolar. No puede haber separación, ¿no? ¿En dónde está la separación o en qué momento los humanos hicimos la separación? Pues quién sabe en qué momento fue eso. Tal vez en el momento de que adquirimos la palabra, ¿no? Que se creó la palabra. Capaz que ahí fue una gran trampa y que debemos de pasar, ¿no? Esa trampa, la trampa de pensar que somos más inteligentes, ¿no? Que esta es la civilización, ¿no? Pues cuando ves a otros pueblos animales, ¿no? Porque yo los considero pueblos, que tienen pues su cultura y tienen su arquitectura y tiene su civilización, ¿no? Debería de haber leyes para todos los seres sintientes, o sea, que leyes que le dieran espacio y respeto a todas las especies, pero bueno, pues las leyes son solamente para los humanos y para los que tienen voz. Siempre me pasa igual cuando me levanto, esperando a que no esté por ahí. Realmente me encanta, Rubén Albarrán se mueve como pez en el agua en la música, pero en todo lo que hace. Y hablando de peces, vamos a hablar de delfines, que en realidad son mamíferos marinos y los favoritos de todos, porque tienen esta especie de sonrisa permanente. Sí, parece siempre que se están riendo, pero en realidad se están riendo, en realidad están felices. Pues para contestar esta pregunta, vamos a ver esta especie de autobiografía que hemos preparado para ustedes. No sé cuándo ni cómo habrá empezado. Apenas si me acuerdo. Pero ayer, cuando se ponía el sol, empecé a escuchar un murmullo. Eran voces lejanas que hablaban de un mundo desconocido. No supe qué hacer. Empecé a nadar de un lado para otro, pero las paredes de la piscina me impedían ir muy lejos. Creí que iba a enloquecer. No fui el único que las escuchó, pues en todo el acuario hubo una inquietud singular, y todos los delfines parecían presos de una extraña angustia. Cuando se llega a este lugar, muchos mueren antes de los 3 meses. El cautiverio mata, pero lo que sentimos ayer fue peor, y el más joven de los delfines, presa de la desesperación que nos dejaron esas voces, no resistió seguir viviendo después de haber escuchado el llamado de la libertad. Tardé en comprenderlo. Aquellas voces lejanas hablaban de un mar inmenso, de una playa blanca, donde surge una vegetación hermosa. Eran las voces de delfines que nadan cientos de kilómetros a lo largo del día, que se levantan sobre el agua en signo de alegría. Voces que nos invitaban a ir con ellos. Tuve deseos de escapar, pero no pude. Tuve que resignarme a quedarme aquí y escuchar los gritos de felicidad de mis hermanos, sus lejanas voces de libertad.
Emocionante en verdad esta autobiografía. Si nos acercáramos a la vida de cada animal, seguramente aprenderíamos mucho, descubriríamos más de nosotros mismos y nos comportaríamos con ellos de otra manera. Quiero decirles que hay buenas noticias para los delfines. La India prohibió recientemente la construcción de nuevos delfinarios. El Ministerio del Medio Ambiente y Bosques tomó esta decisión al considerarlos animales inteligentes y sensibles. Ojalá el resto tuvieran la misma suerte. Y bien, después del corte les vamos a presentar a un niño que les va a encantar. Es un niño cocinero. Y hablaremos de un grave problema social, el bullying. ¿No creen que quizá tenga algo que ver con el maltrato a los animales? ¿Adivinaron la respuesta de la trivia? Qué curioso que Tolstoy, además de un gran escritor, era un hombre interesado por los animales, vegetariano en esa época, ¿se imaginan? Pero bueno, cambiando de tema, ¿sabían que México ocupa uno de los primeros lugares de América Latina en casos de bullying? Sí, mucha gente dice que es un fenómeno que siempre ha ocurrido, pero esto nos debe preocupar. Es un problema que ha ido en aumento y hoy muchos niños manifiestan conductas que son alarmantes. Creo que el incremento del que hablas se debe al aumento de la violencia en nuestra sociedad. Violencia que, como nos hemos dado cuenta, empieza con el trato hacia los animales. La crueldad contra los animales es un síntoma de este mal. Quizá dónde empieza y dónde termina. El bullying o acoso escolar se define como la agresión repetida e intencional que implica una disparidad de poder entre víctima y agresor. Estudios recientes revelan que hay un estrecho vínculo entre bullying y maltrato a los animales. Las primeras voces de alerta las emitió la Universidad de Monash en Australia. Y ellos vieron que las víctimas de bullying, para trasladar la ira, ese sufrimiento terrible que supone el bullying, ese sufrimiento físico, psicológico, emocional, no tenían recursos suficientes y el único recurso que encontraban era maltratar al que era más débil que ellos, que siempre es el animal. Núria Querol, quien dirige en Barcelona el Grupo de Estudio de la Violencia hacia Humanos y Animales, señala que el origen de este tipo de conducta puede ubicarse en el entorno familiar. ¿Qué le pasa en su casa? ¿Qué modelos parentales tiene este niño? ¿Están basados en el poder, en la autoridad y no, evidentemente, seguramente, pues en la empatía, en el diálogo, en el refuerzo positivo? Seguramente lo que está viviendo en casa es algo muy parecido a lo que va a trasladar a la escuela. Estudios recientes explican que el maltrato a los animales no solo es un síntoma, sino una más de las formas de violencia intrafamiliar y social. La agresión es inherente al ser humano. Tenemos un equipo biológico para responder con agresión. La violencia es una agresión hipertrofiada, en donde ya está descompuesto este termómetro y la violencia es la intención, agresión con la intención. Tiene el propósito de causar un daño físico o psicológico a una persona, a un animal, y eso es importante, se aprende. De acuerdo con este esquema elaborado por la Secretaría de Gobernación, la crueldad hacia niños, animales y mujeres tiene un mismo origen. Las relaciones entre humanos y humano-animales son indisociables. Parte del tema que nosotros queremos enfatizar en la Subsecretaría de Prevención es que no queremos que se permita o que se siga permeando ningún tipo de violencia, sea violencia entre humanos, sea violencia hacia los animales. La Secretaría de Gobernación trabaja con organizaciones de la sociedad civil y la Secretaría de Educación Pública para establecer programas de prevención y detección. Hay entidades federativas
que a lo mejor deciden expulsar a un niño que está generando violencia, cuando muy probablemente ese niño sea víctima de maltrato en casa y lejos de expulsarlo del sistema educativo, lo que necesitamos es apoyarlo, tratarlo y de alguna manera lograr que haya una especie de reinserción o que se vuelva a incorporar en el grupo de una manera no violenta. La forma de abordarlo es mediante una intervención psicológica para el control de la ira y el desarrollo de la empatía, en la que se involucren padres de familia, maestros y pediatras. La educación y los valores socialmente aceptados juegan un papel crucial. El cerebro es un órgano maravilloso y entonces tienes el potencial del bien y el potencial del mal. En el extremo, porque tenemos áreas del cerebro que responden a la empatía. La empatía es cuando yo siento el sufrimiento de los demás y tu cerebro reacciona. Estas áreas del cerebro las puedes apagar o prender. Y creo que parte de la cultura es que te enseñe a no apagar. Lo fundamental ante este tipo de actitudes es prevenirlas antes que lamentarlas. Sí, Leonora, porque a veces pensamos que esto se genera en forma espontánea y tiene que ver con todos los vínculos, todo esto está relacionado con la manera en que nos comportamos con seres humanos, con la sociedad, con los animales. Y algo muy importante son los niños. Un ejemplo de un niño fantástico que vamos a ver ahora es René Valerio. Si les hablamos antes del corte de un niño cocinero, bueno, él a partir de su relación con los animales ha desarrollado compasión, empatía, alegría y se ha vuelto un niño, digamos, amable. Amable en el sentido de que se deja querer o que le cae bien a todo el mundo. Las dos cosas, pero mucho más que eso, como lo vamos a ver en esta conversación que sostuviste con él y con sus padres. Hoy me da mucho gusto entrevistar a René Valerio y a su familia. Un caso con el que me identifico mucho porque es un niño que convenció a sus padres de volverse vegetarianos. Hola René, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo desde niño, así desde bebé, me daban la carne y yo siempre, bueno, yo nunca quise la verdad la carne, ni el hígado, ni nada de eso. Yo regresaba de la escuela y le decía a mi mamá que cómo era posible que un pollito estuviera en un plato y yo me lo estaba comiendo. O sea, yo nunca entendí eso, ni la vaca, ni nada. Y pues después de mucho tiempo, hace ya 4 años, fuimos ya oficiales de que dijimos, pues ya vamos a ser vegetarianos. Ya bien, yo toda la vida fui vegetariano y ya empezamos a investigar. René, ¿qué vamos a comer? Una milanesa de lentejas. ¿Y cuáles son tus ingredientes? Es lentejas, agua y pan molido. Y bueno, pues vamos a poner esta agua, que sustituye muy bien al huevo. No tenemos que retirar ninguna gallina ni nada. Entonces la vamos a poner para que pueda quedar pegada el pan molido. Y bueno, pues ahora sigue el pan molido. Lo que usamos el agua es para que pueda quedar pegado y seguir. Y bueno, pues ahora vamos a hacer las bolitas. Bueno, mientras las haces, cuéntame, ¿qué tan difícil es para alguien que no come todos los días en su casa, que a veces estás en grabación o en locaciones, es comer vegetariano? Bueno, pues mira, a veces yo me llevo mi comida, pero generalmente tan sándwich, así, y bueno, con jamón. Y es como de que, pues cómele, ándale, ¿no? Así, ándale ya. Pero en muchas producciones en las que yo he estado, me han apoyado y me han apoyado a llevarme comida que yo pueda comer. En realidad las proteínas son muy importantes, pero ¿por qué son importantes? Porque tienen aminoácidos. Necesitamos aminoácidos esenciales. Por ejemplo, los cereales no tienen lisina y las legumbres no tienen metionina. Pero si yo junto cereales con legumbres, tengo mis 20 aminoácidos esenciales, con la ventaja de que se van a digerir fácilmente y absorber fácilmente en nuestro cuerpo. Sí, la verdad es que René es muy raro que él se enferme y sus enfermedades llegan a durar, no sé, a veces una gripa le dura 2 días nada más. Del estómago, bueno, pues no se ha enfermado nunca, creo. Nosotros hicimos esto por amor a los animales, pero también vemos que esto ha ayudado muchísimo a su salud. Bueno, ahora vamos a freírlas, por favor. Y mientras se fríen, hay que recalcar
que aunque este alimento exactamente va frito, es mucho menos engordador que un alimento de origen animal que pasa por aceite hirviendo. Y como ven, esto podemos acompañarlo con una rica ensalada. Bueno, yo te invito a que te hagas vegetariano porque es rico, es variado y recuerda que los animales son para cuidarlos y no para comerlos. Es increíble que una reflexión tan poderosa como esta venga de un niño, ¿no, Laura? Pues sí, yo creo que es algo que también es instintivo en René, que ha comprendido que la violencia comienza en nuestro plato muchas veces, ¿no? Como lo dijo Rubén Albarrán, y además mucha gente desconoce que se puede comer tan bien con productos solamente vegetales. Sin maltratar animales, por ejemplo, no sé, se me ocurre unos guauzontles en salsa de jitomate, un arroz en una salsita de tamarindo. Ay, ya, Laura, ya, que se me hace agua la boca. Pues bien, sí, se nos acaba el programa. Quisiera dejar una reflexión en el ambiente. El respeto a los animales es una fuente de inspiración y de creación. Y no solamente inspiró a René para ser vegetariano, sino que tenemos muchos ejemplos en la pintura universal, en la poesía, en la música, en muchas obras de arte que nacieron a partir de observar cómo son y cómo se comportan los animales. En Instinto Animal les presentaremos una serie de estos ejemplos del arte universal. En nuestro segmento Arte, Literatura y Zapatos de Goma vamos a hablar de uno de los grandes poetas del siglo XX que dedicó un libro entero para explorar el temperamento de los gatos, pero no solo eso. T.S. Eliot, uno de los poetas más importantes del siglo XX y ganador del Premio Nobel de Literatura, publicó en 1939 el libro de los gatos habilidosos del viejo Possum. Es una serie de poemas humorísticos en los que Eliot describe a 14 felinos. Algunos lectores han querido encontrar tipologías humanas en ellos. En realidad, lo que Eliot descubrió es la singularidad de cada gato, cuya conducta y personalidad son únicas. El libro empieza con el poema ¿Cómo nombrar a un gato? The naming of cats is a difficult matter. It isn't just one of your holiday games. You may think at first, I'm as mad as a hatter when I tell you a cat must have 3 different names. First of all, there's a name that the family use daily, such as Peter, Augustus, Alonso, or James, such as Victor or Jonathan, George or Bill, Bailey, all of them sensible everyday names. There are fancier names if you think they sound sweeter, some for the gentlemen, some for the dames, such as Plato, Admetus, Electra, Demeter, but all of them sensible everyday names. Estos poemas inspiraron a Andrew Lloyd Webber a crear el exitoso musical Cats. Como Eliot, el productor de Broadway, encontró en los felinos una forma de acercarse a la naturaleza, lo mismo de animales que de seres humanos. Esto es todo por hoy. Los esperamos la semana próxima para compartir con ustedes aquello que nos une al mundo de los otros animales. Les pedimos que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Y en el próximo capítulo va a estar con nosotros el espléndido flautista Horacio Franco y les vamos a presentar una investigación sobre la venta de animales de compañía en vía pública. Hasta la próxima semana. Mientras, déjense guiar por su instinto animal, algo de lo mejor que tenemos los seres humanos. Y para ello, los dejamos con Rubén Albarrán y su banda alternativa Jopo. Esto es Nostalgia. Nostalgia de los tiempos ya pasados, de tus colores, de los paisajes. Perdiéndose, haciéndose en color a otra vez. Las cartas que se quedaron